Gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir la palabra del Señor. Para mí es un privilegio de parte de Dios y toda la honra y la gloria es para nuestro Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos está hablando en esta tarde el Señor que su palabra, las sagradas escrituras, dice que es viva, son vivas y eficaz. Y son vivas porque el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró a todos los hombres que escribieron las sagradas escrituras, es vivo. Entonces, cada vez que yo abro la palabra del Señor, para mí es letra viva, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la hacen viva y la hacen eficaz. Y cuando hablamos que la palabra de Dios es eficaz, quiere decir que cumple los propósitos o los objetivos para quien Dios la envía, a quien Dios se la entrega. Por lo tanto, en esta tarde analizaremos la palabra de Dios. Antes quiero entregarle algunos datos importantes sobre la palabra de Dios que es necesario que nosotros los conozcamos. Los 66 libros de la Biblia, todos contienen la palabra de Dios. Y todos los libros sagrados de la Biblia son cristocentro. En la palabra de Dios hay promesas que ya se cumplieron, pero hay otras que todavía no se han cumplido. ¿Y cuándo se van a cumplir? En el tiempo de Dios. A futuro, cuando así Dios lo determine. Sabemos nosotros que la Biblia es el libro más antiguo que existe. Algunos de ellos, de estos libros, fueron escritos hace 4000 años. Sin embargo, habiendo sido escrito tantos años atrás, sin embargo, la palabra de Dios sigue vigente. Muchos reyes, gobernantes y pensadores ateos han tratado de destruir o desprestigiar
estudiar la palabra de Dios. Por cierto, han pasado los años y estas personas ya han muerto y forman parte de la historia. Y vemos nosotros que la palabra de Dios sigue vigente y viva y eficaz, como dice el texto con el cual vamos a estudiar en esta tarde. La misma palabra de Dios dice que cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces entendemos que el contenido de la palabra de Dios, que es la que nos consuela, nos corrige y nos orienta moralmente para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Los seres van pasando, las generaciones van pasando. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, permanece perenne. Y quiere decir que permanece en medio de los tiempos, precisamente porque el mensaje de Dios va más allá de los tiempos. Escuche este dato que es importante y nos alegra a nosotros los hijos de Dios. La Biblia es el libro más vendido en el mundo. Actualmente su tiraje es de más de 10.000 impresiones diarias. Ningún libro supera estas demandas. Bendito sea el Señor. Ahora entramos a la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios a través de este versículo es llamada la espada del Espíritu y es el arma de defensa del cristiano. Una espada natural es un arma defensiva como también ofensiva. Con ella la persona se defiende y también con ella destruye. Y nosotros vemos que la palabra de Dios para nosotros es una espada poderosa para defendernos contra el enemigo de nuestras vidas. Esta espada nos enseña que nosotros tenemos que saberla manejar. Dice que es eficaz. Quiere decir que cuando esta espada entra a nuestro corazón, produce aquellos objetivos que persigue, porque traspasa muy dentro del corazón del hombre y logra discernir lo que hay dentro de nuestro corazón. Descubre los pensamientos ocultos que hay. Nosotros podemos esconder nuestros pensamientos ocultos
e intenciones ocultas, pero como Dios los conoce, a través de su palabra, que es la espada del Espíritu, descubre lo que hay dentro de nuestro corazón. Nadie lo sabe, pero Dios lo sabe, y a través de su palabra, Él lo descubre. Y si hay algo malo que descubre Dios dentro de nuestro corazón, Él llega muy a tiempo, en el preciso momento, para evitar que se dañe el corazón con el pecado consumado. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es como el bisturí del cirujano, que entra y busca dónde está lo malo para luego extirparlo. Esta espada de dos filos descubre los pensamientos antes que se conviertan en palabras. Quiere decir que los pensamientos son descubiertos antes que nosotros los podamos transmitir por nuestra boca. Y luego dice que también descubre las intenciones antes que se vuelvan acciones. De manera que podemos entender que cuando Dios descubre a través de su palabra, y esta espada penetra a lo profundo de nuestro corazón, Dios nos da la oportunidad de entender en qué le estamos fallando a nuestro Dios, y nos da la posibilidad de superar y mejorar nuestras actitudes delante de Dios. Esta espada despierta nuestra conciencia y nos apercibe sobre los errores que nosotros estamos cometiendo. El gladiador, que es el que maneja la espada para defensa personal, sucede que pasa muchas horas practicando con su espada para luego seguir estrictamente las instrucciones de ella y luego dominarla, y también ser una persona que sabe cómo manejarla. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que entender que es imprescindible que todo cristiano y toda persona sepa manejar la espada del Espíritu, que entendemos que es la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser diestros al manejar la espada de dos filos si nosotros no la sabemos usar? Si no practicamos con ella. En las Sagradas Escrituras tenemos un valioso ejemplo, cómo manejar la espada del Espíritu. Y lo vamos a ver a través del ejemplo que nos da nuestro Señor Jesús. Vemos nosotros que cuando Él estuvo en la tierra, fue atacado por el enemigo de Dios y el enemigo de nosotros también. Él sabía que estaba
concluyendo Jesús un ayuno de 40 días. Y se acercó a Jesús y le habló y le dijo: pero di que esta piedra se conviertan en pan. Jesús tomó la espada, que es la palabra de Dios. Tomó una porción de la palabra de Dios y con ella se defendió, porque esa es la espada de defensa del cristiano contra el enemigo. Satanás no quedó conforme, sino que volvió otra vez a tentarlo y le dice: si tú eres hijo de Dios, lánzate para abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Efectivamente, le dijo, porque escrito está. Y está escrito en el Salmo 91:11. Y ahora vemos que ante este ataque nuevamente de Satanás, Jesús le responde también con la palabra de Dios, con la espada del Espíritu. Satanás le habla y le dice allí que se lance hacia abajo, y Jesús le responde: no tentarás al Señor tu Dios. Esa es una porción de la palabra de Dios. Satanás intenta por tercera vez atacar al Señor Jesús y le dice: todos los reinos de la tierra te los entregaré en tus manos, te los daré a ti, si postrado me adoras. ¡Qué tremendo es esto! Jesús nuevamente se defiende con la espada del Espíritu y le dice: escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Podemos imaginarnos cómo el enemigo le está ofreciendo los reinos de la tierra si Jesús es dueño de todo. Él fue parte de la creación. Todo fue hecho para Él y por Él. Entonces podemos entender nosotros que ahora Satanás lo deja de tentar, molestar e incomodar. Sacamos la conclusión de que Satanás se calla y queda allí sin palabra cuando nosotros lo atacamos con la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, porque ella es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Entonces podemos entender que la única arma que realmente ataca al enemigo es la palabra de Dios. Entonces, cuando Él nos ataca a nosotros, nosotros tenemos que darle un contraataque, y a través de la palabra del Señor. Si no sabemos manejar la espada, la palabra de Dios,
Por cierto, Él nos tentará y nos dará vuelta como Él quiere. Entonces entendemos la gran necesidad que tenemos de saber manejar la espada. Vemos a través de su palabra que si Satanás, nuestro enemigo, tentó a Jesús, el Hijo de Dios, también intentará con nosotros. Pero nosotros ya sabemos cómo tenemos que defendernos: con la espada del Espíritu. Es cierto que no se va a presentar como se presentó a Jesús, sino que Él tiene sus instrumentos. Y vemos que esos instrumentos pueden ser amigos suyos, amigas suyas, o pueden ser parientes suyos también. Entonces tendremos que estar apercibidos y saber manejar la espada de doble filo. Vamos a ver un ejemplo cómo el enemigo ataca a través de sus instrumentos. Si el ataque de Satanás es, por ejemplo, en el aspecto financiero, y el instrumento que toma Satanás, el enemigo, dice: nunca vas a salir de esas deudas. Entonces, el Hijo de Dios tomará la espada de dos filos y se defenderá y le dirá: porque escrito está, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Luego tomará otra vez la espada y le dirá: mi Dios suplirá todo lo que me faltare conforme a su riqueza en gloria. Cuando estemos pasando por diversas dificultades y el enemigo o el instrumento del enemigo diga: pero ¿cómo es posible si tú eres hijo de Dios? ¿Por qué te suceden todas estas cosas? Entonces tomaremos la espada del Espíritu y le diremos: estamos atribulados, ¿cierto? Pero no angustiados, en apuros, pero más no desesperados, derribados, pero no destruidos, porque hemos creído en un Dios grande y poderoso, que Él siempre nos sacará a victoria, siempre nos concederá lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos, lo que necesitamos. Ahora comprendemos la importancia que tiene el practicar día a día con la espada del Espíritu. Permítame hacerle una pregunta. ¿Cuánto tiempo dispone usted diario para leer las instrucciones que nos entrega la palabra de Dios, que es la espada de doble filo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo que no abre su Biblia?
que está allí como un adorno todo empolvado. Bendito sea el Señor. A veces estamos más preocupados de ver las noticias. No nos perdemos las noticias. ¿Y qué hacen las noticias en nuestra vida? Nos estresan, nos alteran los nervios. ¿Y qué hace la palabra de Dios en nuestra vida? Nos llenan de paz, nos tranquilizan los nervios, de manera que estando la palabra de Dios, la Biblia, cerrada, y nosotros la abrimos, es como una ventana que se abre. ¿Y quién aparece en la ventana? Cristo. Y allí Él nos habla y nos dice, ¿quién necesita? Entonces usted le dice, necesito, Señor, que me hables. Y Él le va a hablar por la palabra lo que precisamente usted necesita. No le va a hablar lo que necesita el de lado, no lo que usted necesita. Y usted va a empezar a leer la palabra de Dios y va a ser bendecido su espíritu, va a ser bendecida su vida, porque Dios habla, porque la palabra es viva. Le voy a contar una situación que le ocurrió a una hermana. Se le perdieron los lentes. Y sucede que preguntaba a todo, ¿quién vio mis lentes? ¿Dónde están mis lentes? Nadie le daba razón dónde estaban sus lentes. Hacía 3 meses que andaba con los lentes perdidos. De repente alguien fue a leer la Biblia y dentro de la Biblia estaban los lentes de la hermana. ¿Cuánto tiempo que no abría la Biblia? ¿Cuánto tiempo que no manejaba la espada? 3 meses. ¿Cómo nos vamos a volver diestros con la espada si no la estudiamos y la manejamos? De manera que allí dentro de la Biblia estaban sus lentes. Si hubiese ella tenido el hábito de leer todos los días una porción de la Biblia, podría haber encontrado los lentes al otro día mismo. De manera que es necesario que nosotros tomemos conciencia que cada día tenemos que contraatacar al enemigo de nuestras vidas. Leímos en el texto del comienzo que la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios habla porque Dios habla por ella. Bendito sea el Señor. Por eso cuando el ministro de Dios predica la palabra del Señor, es como una espada que entra al corazón del Hijo de Dios y lo descubre. Entonces, la persona dice, el ministro, el pastor me lo está diciendo a mí.
me lo dijo justo a mí. Falta solamente que me mencione con el dedo. Sabemos nosotros que no es el ministro. Él no tiene tiempo para enterarse de cada una de nuestras acciones. ¿Quién las conoce? Es el Dios que habla a través de su palabra. Entonces, nosotros no tenemos que enojarnos porque tenemos que entender esto cuando el ministro predica. La palabra de Dios también es para el ministro. Entonces empieza él recibiendo el mensaje del Señor y luego es transmitido a la congregación. Quiero compartirles que una hermana de nuestra iglesia un día invitó a su vecino a la casa de Dios. Y se empezó a exhortar la palabra de Dios. Y el vecino estaba muy enojado. Cuando terminó el servicio, iban los dos hacia su casa. El vecino le dijo a la hermana que lo invitó: ¿para qué me invitaste a la iglesia si la pastora me dijo todo lo que soy? Eso quiere decir que tú te adelantaste y le contaste las cosas que yo estoy haciendo y en lo que yo ando. Lo que sucedió es que a mí la hermana no me contó nada. Como Dios estaba tratando con el vecino, es que el vecino siguió viniendo a la iglesia. Y posteriormente se convirtió en un excelente cristiano, en un hombre fiel. Y hoy lo recuerdo, no está con nosotros. Nuestro hermano Nilo está muy lejos, que a través tal vez de este medio él estará escuchando la palabra de Dios donde él está. Entonces entendemos que la palabra de Dios es importantísima y hoy no tenemos excusa. Hoy tenemos tiempo para leerla todos los días y conocer nuestra espada para que el enemigo no nos sorprenda. Él conoce la palabra de Dios, pero yo y usted tenemos que dominarla, porque ella nos habla quién es nuestro Dios y qué hace nuestro Dios. Quiero compartirle para concluir la palabra del Señor. Hay hermanos que les gusta comprarse Biblias grandes. Y esto le sucedió a un hermano de nuestra iglesia porque él lo contó. Y de esa manera yo puedo transmitírselo a usted en este momento. Y esa Biblia grande que compró, la manejaba donde él iba, debajo de su brazo, a la vista de todos, como queriendo dar a entender que él no se avergonzaba que todos lo vieran y lo reconocieran, que él era un hijo de Dios. De manera que un día, caminando por una calle concurrida de La Paz, llamada la calle Comercio,
él iba allí con su Biblia a la vista de todos. Pasó un joven corriendo y apurado y sin intención le dio un empujón. Y el muchacho se devuelve y le dice: disculpe, no fue mi intención. Y él le contesta estas palabras y le dice: bruto, por poco me haces caer. ¿Por qué no caminas con cuidado? El muchacho se detiene y lo mira de pies a cabeza y le dice: ¿y todavía andas con la Biblia? ¿Dónde está el cambio que Dios ha hecho? ¿Dónde está el fruto de la bondad? ¿Dónde está el fruto de la templanza en ti? ¡Qué vergüenza! ¡Qué tremendo! Esto nos da a entender que nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando llevamos la Biblia para que todos vean que somos cristianos. Tenemos que tener cuidado con nuestro testimonio personal y cómo dejamos al Evangelio. En esta tarde, que Dios le bendiga. Vamos a orar para darle gracias al Señor por esta enseñanza que Él nos entrega, que es muy importante. Oramos delante de la presencia de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias en esta tarde, porque tenemos la valiosa oportunidad de abrir, Señor, las sagradas escrituras y comprender, Señor, que no estamos desarmados, sino que tenemos, Señor, una arma poderosa que es su palabra, y con ella tenemos que defendernos. Gracias, Señor. Ayúdenos a retenerla. Ayúdenos a ser diestros, expertos en manejar esta espada para así defendernos cada día. Señor, le doy gracias por estos momentos en su presencia. Le ruego que bendiga a todos aquellos sus hijos que escuchan el mensaje de su palabra. Aquellos que están pasando por momentos difíciles. Aquellos que están angustiados, afligidos, Señor, hábleles por su palabra, consuéleles, Señor amado. Estamos preocupados, Señor, por la situación que estamos viviendo, pero sí sabemos que todo está bajo su divino control. Auméntenos la fe para creer que cada día, Señor, usted, Dios mío, nos bendecirá por su palabra. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios le bendiga.